Buenos días, mi nombre es María Paula Hernández, estudiante de Ingeniería Ambiental, grupo 35803, raya piso 18. A continuación, les presentaré el desarrollo de la actividad 6, a recopilar el estudio del caso en una presentación sobre el municipio de Chinchiná, Caldas. Las principales órdenes taxonómicas del suelo. En la página de Alcaldía de Chinchiná, Caldas afirman que Chinchiná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas, limitado al norte de Palestina y Risaralda, al oriente con Villa Marina y el departamento de Manizales, y al sur del occidente con el departamento de Risaralda, con una altitud de la cabecera municipal metros sobre el nivel del mar, 1378, y una temperatura media, 21 grados, y es considerado el segundo productor de café en el departamento después de Palestina, pero es el epicentro nacional de la industria de café. Teniendo en cuenta la información de la descripción del problema suministrada, se describen algunas propiedades del suelo de Chinchiná, departamento de Caldas, Colombia, que actualmente se encuentra en uso de cultivos de frutales, aguacate, musáceas y café. Al manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de una manera convencional. Según los estándares establecidos por la USDA, para los 12 tipos de órdenes del suelo se puede establecer que Chinchiná posee un suelo andisol, puesto que es derivado de cuyas cenizas volcánicas, obteniendo un buen drenaje y fertilidad debido a la acumulación superficial de la materia orgánica unificada y presentada en presencia de arcilla alófana. Según el tipo de la estructura para los suelos de andisol se pueden especificar que la estructura es esferoidal, redondeada, puede ser migajosa y granular, puesto que es eficaz para la agricultura ya que sus horizontes son altos de materias orgánicas. Cabe resaltar que la textura del suelo es una propiedad física ya que determina las cantidades y distribuciones que componen el cual están agrupadas y se componen por arena, limo y arcilla en tamaños menores de 12. La clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, andisol. Son suelos desarrollados en el depósito volcánicos como ceniza volcánica, textura franco-arenosa. Este tipo de suelo cuenta con una entrada de acumulación de carbono y nitrógeno y alta capacidad de retención de humedad y almacenamiento de agua, lo cual establece la dinámica del agua tanto a nivel superficial como dentro del perfil del suelo. Según los suelos de las regiones subhúmedas y húmedas poseen una acumulación de humus. Alta productividad natural se encuentran distribuidos en la región andina y específicamente en la cordillera central. En la cordillera occidental y en la oriental también se presentan, pero en menor proporción que en la central, suelos que se meteorizan rápidamente formando mezclas amorfonas de aluminio y la clasificación de la textura del suelo mediante el uso del triángulo de texturas del suelo. Los suelos del municipio de Chinchiná, Caldas, son suelos francoarenosos que cuentan con porcentajes de drenaje, aireación y niveles de nutrientes. El drenaje tiene menos posibilidades de enmedarse, la aireación tiene altos niveles de drenaje y ayuda a las plantas. Los niveles de nutrientes es recomendable medir fertilizantes sintéticos porque las plantas no alcanzan a absorber los nutrientes y estos desaparecen rápidamente del suelo, cuentan con una entrada de acumulación de carbono y nitrógeno y alta retención de almacenamiento de agua, y cuenta con 3 tipos de suelos en los cuales tenemos. Como podemos ver, aquí la arcilla es de un 10%, la arenosa de un 62% y el limo en 28%. Acá tenemos la clasificación USDA de los suelos según la textura. A continuación, la clasificación de textura del suelo mediante el uso del triángulo de texturas del suelo. Se halló para el tipo del suelo andisol, generalmente la porosidad es una alta con un valor superior a 60, lo cual podemos deducir que los contaminantes del suelo se presentan en forma sólida, gaseosa o líquida, siendo esta la última más frecuente. La melanización es otro proceso formador importante en los suelos, puesto que los complejos de humus, aluminio y hierro son poco solubles y acumulan en la superficie formando un epipedón oscuro, ístico o melánico bajo la vegetación de praderas en climas húmedos. Por otro lado, se puede dar un proceso de mineralización de materia orgánica, así como la humificación. En función del lugar en el globo terráqueo donde se desarrollan los andisoles, podremos encontrar procesos de fertilización formando desilacos de arcilla y procesos de óxido de reducción, dependiendo de estos casos de una combinación de tiempo y clima, principalmente los que se desarrollen. Si el contaminante entra en contacto en el suelo, puede ser degradado por los organismos presentes, absorbido por los coloides, transportarse por los espacios porosos del suelo hasta mantos acuíferos, afectando el recurso hídrico. La clasificación del suelo según el pH y contenido de la materia orgánica.
El pH comprende entre 5 y 6, siendo óptimos en los cultivos que favorecen la aeración del suelo y eso disminuye la incidencia de enfermedades. Dichos suelos con un buen drenaje, la textura franca, el pH es ácido. Aquí tenemos el porcentaje de la materia orgánica. El clima es bajo, medio y alto. Es menor de 5, 5, 10 y más de 10. En frío es en templado menor de 3, en medio es 3, 5 y el alto es más de 5. El cálido menor de 2 y el medio 2, 3 más y el alto es más de 3. El valor del pH corresponde a un rango de 5.2, lo cual considera es un suelo ácido. Teniendo en cuenta que el pH es una propiedad química del suelo donde se pronostica los estados de acidez, neutralidad. El suelo Chinchiná posee un pH de 5,2 indicando fuertemente un ácido. Para que sea neutro debe estar en promedio de 6,6 a 7,3 pH. Esto quiere decir que el suelo Chinchiná no es muy apto para la agricultura y por ello se aplican fertilizantes para poderlo neutralizar. La realización de la hipótesis del problema. El problema de contaminación que se está presentando en el estudio de Caldas Chinchiná radica que el uso de las pesticidas, herbicidas y el riesgo por la aspiración están provocando que la productividad de los cultivos se reduzca y son tejidos de diversas hortalizas acumulen trazas de metales pesados como el cadmio, arsenio y plomo. Los metales pesados forman parte natural de la corteza terrestre y son inducidos al ecosistema mediante procesos naturales. Debido a que los metales pesados no son biodegradables, ellos se acumulan en el ambiente y causan contaminación actual de los suelos por la presencia de los metales pesados. Se ha convertido en un problema mundial y amenaza el medio ambiente debido a que el aumento de presencia de metales pesados, el aumento de actividades antropógenas como la minería, el uso de fertilizantes, los pesticidas, irrigación con aguas residuales, los residuos de combustión de carbonos, contaminantes por vehículos, incineración de residuos y mal manejo de hidrocarburos, entre otros. En el suelo, los metales pesados como iones libres pueden tener agresión directa sobre los seres vivos, lo que ocurre a través del bloqueo de las actividades biológicas, es decir, la inactivación enzimática por la formación de enlaces entre metal y los grupos SA y sulfhidros de las proteínas, causando daños irreversibles en los diferentes organismos. La contaminación del suelo por metales pesados ocurre cuando estos son irrigados con aguas precedentes de desechos de minas, aguas residuales contaminantes de parques industriales y municipios de filtración de presas dejadales. Uno de los principales contaminantes generados por el uso de insumos y residuos para la producción agrícola es el fertilizante. Un uso de fertilizante orgánico es esencial en la agricultura moderna para lograr alto rendimiento de los cultivos, pero donde puede convertirse de igual forma dependiendo de las cantidades manejadas y el sistema utilizado en un riego contaminante crítico para el suelo debido a los componentes químicos y agresivos utilizados. Estos contaminantes están presentes en concentraciones mayores de los habitantes y en general tienen un efecto adverso sobre algunos organismos, como también los microorganismos, ocasionando la pérdida de fertilidad del suelo a largo plazo o por consiguiente alimentos contaminados. Por su origen de la contaminación puede ser geonético o antropogénica. Los primeros pueden deberse a la propia roca madre en la que formó el suelo, en este caso de la actividad volcánica o del lixiviado de mineralizaciones. Por otra parte, los antropogénicos son producidos de residuos peligrosos, derivados de las actividades industriales, agrícolas y mineras y los residuos urbanos. La solución al problema de contaminación del suelo. La fitorremediación como alternativa de recuperación del suelo. Es una técnica emergente que utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en los ambientes contaminados como metales pesados y sustancias orgánicas y a la vez extraer o acumular, inmovilizar o transformar esos contaminantes del suelo. De acuerdo con Wetzel et al. 1999, se pueden distinguir 5 procesos básicos de contención: fitoestabilización o fitoinmovilización, o eliminación, fitoextracción o fitodegradación y fitovolatización y rizofiltración. De estos contaminantes por los que las plantas pueden ser empleadas en la recuperación de los suelos o aguas contaminadas, a continuación explicamos un cuadro comparativo de ventajas y desventajas que tiene técnica de recuperación de los suelos contaminados por metales, como en nuestro caso. El proceso de descontaminación físico-químico-biológico. Estos principales por los cuales el campo eléctrico conducen contaminantes a los son la electromigración, electromosis y electroforesis, siendo
uno de los primeros que ejercen la mayor influencia en el transporte del contaminante. Los fertilizantes se encuentran sectorizados por inorgánicos, orgánicos y químicos que suelen ser mezclados con agua, como son el fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, sodio y magnesio. Por parte, en este caso, Chinchina es un implemento de fertilizantes químicos en los cuales podemos encontrar los fosfatos, los potasios y el último nitrógeno, que son desafortunadamente que contienen bajas concentraciones de cadmio, plomo y zinc. Estos anteriormente nombrados pertenecen a los metales pesados que son succionados por el suelo para posteriormente ser destruidos por raíces o follajes. Las plantas utilizadas en la fitorremiación poseen unos atributos ideales en la capacidad para acumular el metal del interés, preferiblemente en la parte superior de la planta, son tolerantes a la concentración del metal acumulado. Según alrededor de 400 especies de las plantas con capacidad para absorber selectivamente algunas sustancias, la mayoría de los casos no se trata de especies raras, sino de cultivos bien conocidos. Así, el girasol es capaz de absorber las grandes cantidades del urano depositado en el suelo, bien accidentes nucleares como el Chernobyl o por el uso bélico del proyectil construido a base de metal. Otras plantas comunes que se han ensayado con éxito con posibilidad de especies de fitorremediadoras en el futuro inmediato son el alfalfa, que la mostaza, el tailán es capaz de acumular cobre y zinc en una hierba llamada Amaranthus retrophrexus. Han mostrado ser 40 veces más efectivas que sus competidoras en absorber el amanecedor de cesio 137 reactivo, que es uno de los más grandes peligrosos contaminantes de las centrales nucleares. El periodo de tratamiento, como lo indicamos anteriormente, la técnica requiere un uso de electrodos, lo cual van a ser insertados en el suelo que se requieren descontaminar, y asimismo, como debemos garantizar que transcurra cierto tiempo, puede ser variante. De acuerdo a las variantes relacionadas en el punto anterior, puede ir desde un T de un tiempo hasta un T2, siendo este intervalo el tiempo diferente para cada caso. De acuerdo a las condiciones del mismo, podrá demorarse o la migración de las especies hacia uno y otro electrodo, llevándose de este modo a la aplicación de una técnica por el mismo diferente periodo de tratamiento. Los equipos suministrados necesarios. El proceso de descontaminación de los suelos por electroremediación son celda típica con 3 electrodos a temperatura ambiente y una atmósfera inerte, contraelectrodo, una barra sólida de grafito, electrodos de referencia de sulfatos, electrodos de trabajo de grafito, suelo, aceite de sillón, electrodo similar a una solución lixiviante de los mineros. A conclusión, aprendimos sobre la clasificación de los suelos de acuerdo al orden taxonómico, climas donde se ubican la composición física y características. Se reconocieron mediante su clasificación textual según el triángulo de texturas del suelo, se reconocieron mediante un pH, teniendo en cuenta la materia orgánica, mediante niveles en los cuales identificamos posibles causas de contaminación y daños que causan a través de una divulgación de contaminantes. Se realizaron propuestas de solución para la problemática tratada, en los cuales se plantearon procesos de descontaminación biológicos como la fitorremediación, manejamos sus periodos de tratamiento y aplicaciones como también sus equipos y suministros necesarios para desarrollarlos. Gracias.